El método de mínimos cuadrados. Para este método de proyección de la demanda vamos a utilizar periodos históricos. En este caso vamos a determinar los años como año 1, año 2, año 3, año 4, año 5 y año 6. Esta es la información del pasado que ya tenemos. Esta columna la vamos a nombrar como X. La columna de demanda histórica 200, 230, 235, 320, 330 y 420, que es la demanda histórica de cada uno de los años o periodos que estamos manejando aquí, vamos a nombrarla como la columna Y. Las siguientes tres columnas que vamos a agregar es la columna X al cuadrado, la columna Y al cuadrado y la columna XY. ¿Cómo vamos a obtener la información de cada una de ellas que necesitamos para realizar la sustitución en la fórmula? Primeramente, para la columna X al cuadrado vamos a obtenerla multiplicando el dato que tenemos en la columna X, en este caso es 1, lo vamos a multiplicar al cuadrado, es decir, a la 2, a la segunda potencia. Jalamos esta información y nos va a dar pues, los datos que ya tenemos aquí registrados. Vamos a borrar esta información para hacerlo nuevamente. Tenemos entonces que para la columna Y al cuadrado utilizamos la misma fórmula, solamente que ahora el dato que vamos a necesitar es el dato de la columna Y, es decir, de la demanda histórica, en este caso 200 al cuadrado, 40.000. Jalamos la formulita y ya está. Y para la última columna, pues no es otra cosa más que multiplicar X por Y, es decir, el dato de la columna X por el dato de la columna Y. En este caso, 1 por 200, 200. Jalamos la formulita y ya tenemos nuestros datos. Después vamos a determinar la suma de las columnas. En este caso, la suma de 1 ya tenemos que es 21, jalamos la fórmula y ya está. Ya tenemos los datos que necesitamos para hacer la sustitución en la fórmula. La fórmula, recordemos, las tres fórmulas son estas. Esta es la fórmula final que vamos a utilizar, pero para poder llegar a esta fórmula debemos primero determinar el valor de A y el valor de B. Ahora bien, nos dice que el valor de B es igual al número de años que nos da en este caso la fórmula. Los datos, ¿cuántos años nos están proporcionando? Nos están proporcionando 6 años. Sumatoria de XY, es decir, de la columna XY, sumatoria es 6.815. Menos sumatoria de X, de la columna X, por la columna Y, es decir, 21 por 1735. Esto para obtener la información de la superior de la fórmula. Para la parte inferior, pues también tenemos n, el número de años, ya lo habíamos mencionado que era 6. Sumatoria de la columna X al cuadrado, es decir, 91, menos sumatoria de X, es decir, 21, pero el resultado al cuadrado. ¿Sale? Entonces hacemos la sustitución y empezamos. Primeramente en la parte superior nos dice que vamos a utilizar estos dos datos, año, n, por sumatoria de XY, es decir, 6 por sumatoria
por 6815, que es la sumatoria de esa columna. Ok, ya tenemos el primer dato. Ahora la fórmula nos dice, vamos a restarle la multiplicación de sumatoria de X por sumatoria de Y, es decir, vamos a utilizar este 21 por 1735. Ya tenemos los datos de la parte superior. Ahora en la parte inferior nos dice, vamos a multiplicar n por sumatoria de x al cuadrado, es decir, 6 número de años por sumatoria de x al cuadrado, que es 91. Después tenemos sumatoria de x, 21 elevado al cuadrado, es decir, 441. Realizamos la operación de la parte superior, que sería 40.890 menos 36.435, y nos da 4.455. Y en la parte inferior, lo mismo, 546 menos 441, y nos da 105. Realizamos la división. Esto entre esto, 42.4285, y este es el valor de B. Se puede decir que de la primera fórmula ya tenemos el valor de B. Ahora vamos a calcular el valor de A. ¿Qué nos dice la fórmula en el valor de A? Que necesitamos sumatoria de X, sumatoria de Y menos la multiplicación de B, es decir, los 42.428571 multiplicados por X, sumatoria de X. Realizamos esta operación. Tenemos entonces primeramente nos dice Y, el valor de Y, sumatoria de Y, 1735, multiplicado por, a eso le restamos la multiplicación de sumatoria de X por los 42.42. Al multiplicar esos dos nos va a dar este resultado, que es 891. Realizamos la resta. 1735 menos 891 nos da 844. N es el número de años. Vamos a dividirlo, esos 844, entre 6, y nos da 140.66. Como lo que estamos buscando es el año 7 del ejercicio, vamos a realizarlo sustituyendo. Nos dice la fórmula, la primera fórmula, Y igual a A más B por X. X sería el valor del año que buscamos, en este caso el año 7. Y es igual a A, es decir, a 140.66 más 140.66, permítanme, 140.66 más la multiplicación de 42.4285 por 8. 7, porque es el año que buscamos, 7. Y nos da 437.67. Y ya tenemos nuestra proyección para el año de demanda para el año número 7. Para el año número 8 simplemente sustituiríamos X, el valor de X, por 8. Y ya tendríamos el valor de la proyección para el año 8. ¿Sale?